¿Qué tal, maestros, compañeros? Sean todos bienvenidos a esta presentación de la parte de nuestro proyecto formativo de esta materia de tópicos avanzados de programación, el tema 4, que es el tema acceso a datos, impartido por el maestro, el profesor Dr. Hendrix Niels Arana Cueva, y mi nombre es Diego Amanecer Morales Mena, alumno del Tecnológico Nacional de México, Campus Felipe Carrillo Puerto, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, actualmente el cuarto semestre. Bien, para comenzar, analizaremos el primer punto, que sería la explicación general de los pasos a realizar para una interfaz en Java que se conecta a una base de datos MySQL. Yo creo que como primer punto debemos de descargar e instalar MySQL, y como segundo punto descargar el drive para la conexión e importar el proyecto, importar el drive al proyecto. Después construir la base de datos normalizada a medida del software y definirla en MySQL. También establecer la conexión al proyecto y el acceso al mismo, tanto como para definir las funciones y el manejo de eventos como punto número 5. Y como punto número 6, redireccionar las interacciones de las interfaces con el servidor y las bases de datos. El punto número 2 de esta explicación sería los 3 aspectos técnicos a considerar al conectar una interfaz gráfica en Java a una base de datos. Yo creo que como primer punto se viene siendo la arquitectura del software o el diseño. En esta parte son los casos de uso. Los casos de uso, básicamente, al conectar la interfaz gráfica a la base de datos, considera los casos de uso específicos a tu aplicación, identifica las operaciones que los usuarios realizan en la interfaz y cómo se relacionan con la base de datos. También el diseño modular, divide y vencerás. Es recomendable diseñar tu aplicación de manera modular, separando la lógica de la interfaz gráfica y la lógica del acceso a la base de datos. Utiliza una arquitectura de software como el modelo vista controlador para separar claramente las responsabilidades y mejorar la estructura general del proyecto. Y claro, simplificar el desarrollo, simplificar la conexión entre la interfaz gráfica y la base de datos. Al igual manera, simplificar el código, evitar la complejidad innecesaria y buscar soluciones simples, específicas y claras. Como tercer punto de esta explicación, veremos las experiencias adquiridas al crear interfaces gráficas en Java que se conectan a una base de datos MySQL. Yo creo que como primer punto, establecer las conexiones sería diseñar, construir y ejecutar las conexiones en las interacciones de las interfaces con el usuario final, al igual que la parte del funcionamiento de las interacciones de las interfaces con el servidor y las bases de datos. Como este punto, si resaltamos bases de datos, resalta la consulta para la migración de los datos. Básicamente, construir la base de datos normalizada a medida del software, además de la construcción de justamente las consultas para la migración de datos en tiempo real. Y por último, las funciones y eventos de cómo va a estar la lógica funcional del proyecto, básicamente. Como último punto, las recomendaciones hacia otros programadores a realizar la programación gráfica y su conexión en MySQL. Yo creo que como primer punto sería aclarar lo que vayas a desarrollar, cumpliendo las necesidades y requerimientos del usuario, así como también utilizar un modelo, ya sea el modelo vista controlador o vista to vista, para poder desarrollar con modularidad el proyecto. Y como tercer punto, siempre simplificar, hacer un proyecto simple pero que sea funcional. Muchísimas gracias por todo. Esto sería el fin.